Hola mi gente querida, es un gusto para mí estar aquí haciendo una nueva entrega. Por estos días en los que hice un audio llamado, Cuando el médico aprendió a no ver, hice un énfasis en el momento que logré ver de frente mi discapacidad, en que dejé de guardarla debajo de la alfombra y me abría la posibilidad de incluirla, como tema principal de mi cotidianidad y desde ese momento también, he conocido historias de personas que se refugian en el silencio como mecanismo de protección. ¿Y de qué nos protegemos? En mi caso, después de mucho preguntarme, lo que encontré fue que mi temor se basaba en que pensarían que estaba mintiendo, ya que mi discapacidad no es evidente a simple vista. Una persona como yo, con una discapacidad llamada persona con residuo visual aprovechable o de baja visión, puede ser vista o pasar por una persona normal y corriente. Lo que no saben es que las películas hay que verlas en cámara lenta para alcanzar a leer los subtítulos, adecuarlos a una fuente del 300%, colorear las letras de color magenta sobre un fondo en azul aguamarina para jugar con los contrastes y ayudarnos a ver mejor. No saben que la película que otros ven en 1 hora y media una persona con baja visión la ve en 6 horas. También el tamaño de fuente y los colores son los mismos para el computador. No saben lo que es no aceptar comida socialmente porque puedes perderte en un plato, cuando la comida es de color similar a la de este, o no saber dónde termina la taza y comienza el plato, por no encontrar el borde entre ambos. Dónde termina la papa y empieza una pechuga desmenuzada con salsa blanca y los espárragos, no identificar nada que tenga ausencia de contrastes. No saben el problema para conectar algo a la corriente por medio de un enchufe. No saben que no es antipatía, el no saludar muchas veces porque si ves los ojos de alguien y te fijas en la forma del cuerpo para reconocerlo, no puedes ver el gesto de su boca si te sonríe. No saben lo que es leer un libro de a 2 hojas con gafas, lupa y ubicarlo un poco vertical para alcanzar el mayor espacio al ver el renglón. No saben que hay que pensar mucho más antes de ejecutar algo, para saber qué método puede funcionar y por ese motivo jamás se hacen las cosas como la mayoría, así que no encajas y en muchas ocasiones eres mal interpretada. Podría quedarme todo el día haciendo la lista de situaciones que por no expresarlas o demostrarlas, perdí tranquilidad, por ende afectó mis relaciones, mi vida laboral, mis retrasos académicos, etc. Pero sinceramente, cuando empecé a escribir el texto para este audio, no pensé que tantas situaciones que me suceden, terminaría contándolas aquí. Así que hablemos mejor de las consecuencias de no comunicar nuestra discapacidad. Vamos a ver qué dice la psicología de este tema. Este es un fenómeno sumamente complejo y común. Existe una marcada tendencia en muchas personas a ocultar, minimizar o no comunicar su discapacidad siempre que les es posible. A este comportamiento se le conoce en la literatura psicológica y sociológica como masking, enmascaramiento, o passing, pasar por alto o pasar por normotípico. Sin embargo, esto no ocurre por capricho, desidia o falta de honestidad. Es una respuesta defensiva y adaptativa ante un entorno que muchas veces no es seguro. Las razones profundas por las cuales una persona decide no comunicar su discapacidad se dividen en varios factores críticos. En primer lugar, está el miedo al estigma y los sesgos sociales. El peso de las etiquetas sociales es una de las razones principales para el silencio. Cuando una persona revela una discapacidad, a menudo experimenta que la percepción del resto cambia de inmediato, como, por ejemplo, la trampa de la condescendencia e infantilización. Al comunicar la discapacidad, muchas personas empiezan a hablarles con un tono sobreprotector, de lástima o disminuyendo las expectativas sobre lo que son capaces de hacer. El sesgo de incompetencia. Existe el prejuicio inconsciente de que una discapacidad en un área, por ejemplo, motriz o visual, afecta automáticamente la capacidad cognitiva o laboral, lo que lleva a la persona a ocultarlo para proteger su credibilidad profesional o académica. En el ámbito laboral, el enmascaramiento es masivo, especialmente cuando se trata de discapacidades invisibles, como el dolor crónico, condiciones neurodivergentes como el autismo o el TDAH, enfermedades autoinmunes o problemas de salud mental. Muchas personas prefieren hacer un sobreesfuerzo descomunal y agotar sus reservas energéticas antes de pedir una adaptación en su puesto de trabajo, por miedo a ser percibidas como una carga, ser sutilmente relegadas de ascensos o, directamente, perder el empleo. Comunicar una discapacidad a veces sitúa a la persona en un rol donde su condición se convierte en el centro de atención, eclipsando quién es realmente. Una persona puede decidir no hablar de su discapacidad porque quiere ser vista primero como profesional, amiga, artista o pareja, y no como la persona con discapacidad. Es una forma de proteger su identidad frente a la mirada reduccionista del entorno.
Considero que, en mi caso, este aspecto también tuvo relevancia. Explicar una discapacidad implica, muchas veces, tener que educar al otro, responder preguntas incómodas o revivir historias clínicas personales. Para evitar ese desgaste emocional repetitivo, se opta por el silencio. Según estudios, a nivel interno, el proceso de asimilar una discapacidad, especialmente si es adquirida o si el diagnóstico es reciente, lleva tiempo. No comunicarlo puede ser el reflejo de que la propia persona está en una etapa de duelo, negación o asimilación, donde ponerlo en palabras frente a terceros vuelve la situación demasiado real, antes de estar emocionalmente lista para sostener esa conversación. Cuando una persona pierde o ve severamente bloqueada su capacidad para comunicarse, el impacto no es solo social, es profundamente psicológico, emocional y existencial. La comunicación es el puente a través del cual construimos nuestra identidad, regulamos nuestras emociones y nos vinculamos con el mundo. Si ese puente se rompe, el entusiasmo por la vida, esa fuerza vital que nos mueve, suele ser uno de los primeros muros en agrietarse. Aquí te muestro lo que sucede a nivel interno y relacional cuando la comunicación se apaga. La comunicación es nuestra principal herramienta de regulación emocional. Cuando hablamos, nombramos lo que nos duele, compartimos alegrías o descargamos la frustración. Si una persona no puede expresar lo que le pasa, las emociones no desaparecen, se acumulan. Esto genera una carga interna de ansiedad, impotencia y frustración crónicas al verse incapaz de pedir ayuda, manifestar incomodidad o simplemente decir, estoy cansado. Es muy común que la imposibilidad de comunicarse de manera externa se traduzca en respuestas físicas, tensiones corporales, alteraciones del sueño, cambios drásticos en el apetito o crisis de llanto e irritabilidad sin razón aparente para el entorno. Nos reconocemos en los ojos de los demás a través del intercambio. Cuando la comunicación cesa o es ignorada por el entorno, la percepción del yo cambia drásticamente. La persona empieza a sentir que sus pensamientos, gustos, opiniones y elecciones no importan. Si el entorno decide por ella porque es muy difícil entenderle, la persona pierde su agencia, la capacidad de decidir sobre su propia vida. Deja de ser un actor en su propia historia para convertirse en un objeto al que cuidan, visten o mueven, pero con el que no se interactúa. Esto destruye la autoestima. ¿Afecta esto al entusiasmo? Rotundamente, sí. En psicología existe un concepto llamado indefensión aprendida. Cuando una persona intenta comunicarse reiteradamente y el entorno no responde, no la entiende o la ignora, el cerebro aprende que haga lo que haga, nada va a cambiar. El resultado de este proceso es un apagón del entusiasmo que se manifiesta en apatía y desgana, anedonia, se pierde el interés por las actividades que antes se disfrutaban. ¿Para qué participar en una reunión familiar o un taller si estaré allí como un mueble más? Aislamiento voluntario. Como comunicarse requiere un esfuerzo energético enorme y la tasa de fracaso o frustración es alta, la persona puede optar por retirarse por completo, prefiriendo la soledad antes que la dolorosa experiencia de no ser comprendida. El desinterés por el entorno y la falta de estímulos significativos, que casi siempre nos llegan a través de los vínculos, pueden derivar en estados depresivos profundos. El silencio no es ausencia de pensamiento. Que una persona no hable o no pueda comunicarse mediante los canales habituales no significa que no tenga nada que decir, que no sienta o que no tenga un mundo interno vibrante. Cuando logramos abrir una ventana de comunicación con alguien que estaba aislado, ya sea mediante un pictograma, un gesto validado o una mirada atenta, el entusiasmo suele regresar. Sentirse escuchado es, en última instancia, la confirmación de que existimos para los demás. ¿Cuándo se convierte el silencio en un riesgo? Aunque el enmascaramiento es una estrategia de protección, sostenerlo a largo plazo tiene un costo altísimo. Agotamiento profundo, burnout. Fingir que todo está bien y operar bajo estándares de un entorno no adaptado exige una cantidad de energía física y mental insostenible, lo que suele detonar crisis de ansiedad o depresión. Al no comunicarlo, el entorno asume que la persona no necesita ayuda, lo que la priva de adaptaciones razonables, tecnologías de apoyo o el simple respeto a sus ritmos y límites. La tendencia a no comunicar la discapacidad disminuirá únicamente cuando la sociedad deje de exigirle a la persona que encaje a la fuerza y empiece a construir espacios diversos. A veces, guardar silencio parece la forma más segura de protegernos, de evitar la mirada condescendiente, el juicio o el miedo a ser etiquetados. Llevar esa máscara día a día exige un esfuerzo titánico que agota el cuerpo y desgasta el alma.
Si hoy te encuentras en ese dilema, quiero decirte algo con profunda empatía y respeto. Tu voz y tu realidad importan. No tienes que desgastarte intentando encajar en un molde que no fue diseñado para ti. Comunicar tu discapacidad no es un acto de debilidad, es el reclamo legítimo de tu espacio en el mundo. Sostener el enmascaramiento, masking, para parecer normotípico, o para que los demás no se sientan incómodos es una carga energética insostenible. Al comunicar tu condición, te devuelves a ti mismo el permiso de respirar, de respetar tus propios ritmos, tus pausas y tus límites sin culpa. La autenticidad sana. Piensa que el entorno no puede adaptar lo que no conoce. Al expresar tus necesidades específicas, ya sea un formato visual, más tiempo de procesamiento, un espacio accesible o un sistema alternativo de comunicación, dejas de pelear contra la corriente. Comunicar es el puente legal y humano para recibir las herramientas que potencian tu verdadera capacidad. Cuando tú hablas de tu discapacidad, tú tienes el control de la narrativa. No permites que el resto adivine, asuma o invente prejuicios a tus espaldas. Le dejas claro al mundo que tu condición es una característica de tu vida, pero que tu talento, tu sensibilidad, tus proyectos y tu valor como persona siguen siendo el eje central de quién eres. Quienes te quieren de verdad desean conocerte completo, no solo la versión que puede con todo. Al abrir este canal de comunicación, permites que tu red de apoyo te brinde un cuidado genuino y asertivo. Además, al hacerlo, enseñas a tu entorno a ser más empático, humano y flexible. Cada vez que una persona levanta la mano y comunica su realidad con dignidad, está pavimentando el camino para los que vienen detrás. Tu vulnerabilidad compartida se convierte en el permiso que otra persona estaba esperando para dejar de esconderse. Al habitar tu espacio con orgullo, transformas el entorno en un lugar más seguro para todos. Comunicar no significa exponer tu intimidad a cualquiera, sino elegir con sabiduría tus espacios y tus momentos para decir, este o eta soy yo. Estas son mis necesidades, y tengo todo el derecho de estar aquí y ser escuchado o escuchada. Tu presencia en el mundo es valiosa, no la apagues por el miedo al entorno. Comunicar una discapacidad es un proceso que no tiene por qué ocurrir de la noche a la mañana, ni con todo el mundo a la vez. Es un camino que se transita por etapas, donde la persona tiene el control total de la velocidad, el momento y la profundidad de lo que desea compartir. Para empezar sin sentirse abrumado, es útil estructurarlo en círculos de confianza y seguir una estrategia que priorice la seguridad emocional. El criterio para elegir a quién decírselo primero no es la obligación, sino el impacto en la calidad de vida y el nivel de seguridad emocional que ese vínculo ofrece. ¿Por qué ellos son las personas que afectivamente nos sostienen? Necesitan conocer la realidad no para juzgar, sino para aprender a acompañar de forma asertiva, evitar exigencias inconscientes y ser un refugio seguro donde la persona pueda quitarse la máscara por completo. Los médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales o psicólogos comunicarán con precisión lo que sientes, las barreras que experimentas y las frustraciones. Con ellos es vital que se pueda diseñar herramientas y sistemas de comunicación, como los SAAC, que realmente funcionen para el día a día. También es importante comunicarlo en el entorno laboral o educativo a jefes directos, profesores o departamentos de recursos humanos. Aquí la comunicación es estratégica y se centra en los derechos y la productividad. Es indispensable comunicarlo en este entorno para solicitar los ajustes razonables, como la flexibilidad de horarios, soportes visuales o software de accesibilidad que permitan a la persona rendir al máximo de su capacidad sin desgastar su salud mental. ¿Cómo empezar a comunicarlo? Para que el proceso sea liberador y no una fuente de estrés, se puede seguir esta secuencia. Paso 1. Encontrar las palabras en privado. Antes de decírselo a otros, es útil que la persona escriba o practique en un entorno seguro cómo quiere definir su situación. Definir la condición con palabras sencillas y directas quita el miedo a la improvisación. Ejemplo. Tengo una condición que hace que procesar los sonidos sea difícil en lugares ruidosos, por eso a veces me quedo en silencio. Paso 2. El enfoque de la necesidad primero. Para entornos menos íntimos, no siempre es necesario dar un diagnóstico médico detallado si la persona no se siente cómoda. Una forma excelente de empezar es comunicar la necesidad concreta, en lugar de la etiqueta de la discapacidad. En lugar de decir, tengo disartria severa, se puede decir, me cuesta un poco modular las palabras debido a una condición física. Entiendo todo lo que dices, pero te pido un poco de paciencia mientras te respondo usando mi tableta. Paso 3. Planificar conversaciones individuales y breves.
Es mejor evitar los anuncios masivos. Hablar con una sola persona a la vez, en un momento tranquilo y sin prisas, permite que el mensaje se reciba con calma y da espacio para que el otro pregunte desde el respeto. Paso 4. Guiar al interlocutor, decirles cómo ayudar. La mayoría de las personas reaccionan con torpeza o silencio no por maldad, sino por ignorancia, no saben qué hacer. La mejor comunicación es la que cierra la conversación con una instrucción clara. Te cuento esto porque cuando me quedo callado no es que esté enojado, es que mi cerebro se saturó de estímulos. Si ves qué me pasa, solo dame unos minutos de espacio. Para mí es mejor si en las reuniones de trabajo me envían la información por escrito antes, así puedo preparar mis comentarios con calma. Recuerda, comunicar la discapacidad no es pedir permiso por existir, ni disculparse por tener necesidades diferentes. Es una invitación amable y firme al entorno para ser reconocido exactamente por lo que eres. Pero quiero cerrar con algo que vaya aún más lejos, y si te dijera que los niveles de autoestima se miden por la capacidad de aceptación a ti mismo. ¿A qué te comprometerías hoy contigo?